nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los efectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invisible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y que se haga vida en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos mis hermanos. En esta catequesis de hoy conoceremos a esa gran promesa que Jesús nos hace a través de su palabra. Hoy conoceremos a aquel que nos facilitará nuestro caminar hacia Dios. Comenzamos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos repetido la frase creo en el Espíritu Santo en el credo? Pero muchas veces no sabemos quién es ese Espíritu Santo. Esa promesa que Dios nos hizo en su Evangelio cuando nos dijo, yo rogaré al Padre para que les envíe un Espíritu de verdad, un defensor que estará con ustedes siempre. Hoy, hermanos, en esta catequesis conoceremos un poco acerca de ese Espíritu Santo del cual Dios nos ha prometido a todos. Esta catequesis se llevará a cabo por medio de preguntas para poder ir entendiendo de la misión del trabajo del Espíritu Santo y qué hace en nosotros. Pregunta número 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo estaba desde el inicio de la creación cuando nos dice Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie. Ya existía el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Segunda pregunta. ¿Qué otro nombre recibe el Espíritu Santo? En el idioma que fue escrita la Sagradas Escrituras se conoce como el Paráclito, pero también significa consolador, abogado, maestro, guía. También es muy conocido como el Espíritu Santificador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu vivificante. Pero todas estas palabras indican a uno que se coloca a nuestro lado para defendernos, para guiarnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para protegernos,
para ser nuestro amigo, para darnos los consejos que necesitamos y animarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Tercera pregunta: ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en todas partes, pero de una manera especial. Está en el alma de aquel que ama a Dios y al prójimo. ¿Y eso qué nos quiere decir, hermanos? Que nosotros necesitamos estar en gracia con Dios, amar a Dios, amar a nuestros hermanos. Y en Efesios 4:30 dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. ¿Cómo entristecemos a ese Espíritu? Con nuestras malas acciones, con nuestros pecados. Cuarta pregunta: ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo y cuándo fue enviado? Fue enviado para santificar nuestras almas y asistir a nuestra iglesia, permanecer en nuestra iglesia, y fue enviado el día de Pentecostés. Quinta pregunta: ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Lo recibimos por primera vez en nuestro bautismo y de una forma especial en nuestra confirmación. El Espíritu Santo, hermanos, es un regalo que se nos da el día del bautismo, el cual tú no puedes abrir. El día de tu confirmación lo abres y encuentras que dentro de ese regalo, que es el Espíritu Santo que Dios te ha prometido, hay muchos dones, hay muchos carismas que el día de tu confirmación serán derramados sobre ti. Sexta pregunta: ¿qué obras hace el Espíritu Santo en las personas? Hace muchas, pero hoy mencionaremos 6. Ilumina. Esto quiere decir que nos abre el entendimiento. Cuando a veces nosotros queremos leer la Sagrada Escritura y no le entendemos nada, es por eso que se nos invita siempre, antes de leer las Sagradas Escrituras, invocar al Espíritu Santo, porque nos dará el entendimiento que necesitamos para comprender esa palabra, ese mensaje que Dios te da a través de su palabra. Y eso mismo hizo con los apóstoles de Camino de Emaús, cuando Él les iba explicando las Sagradas Escrituras. Y dice en Lucas 24, en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Entonces hizo que entendieran las Escrituras. Es importante, hermanos, que cada vez que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, invoquemos al Espíritu Santo. Da valor para dar testimonio. Los apóstoles, después de que crucificaron a Jesús, todos huyeron. Tenían miedo que les sucediera lo mismo que al Maestro. Pero cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ellos con ese valor proclaman la palabra de Dios, proclaman a Jesús, y uno de ellos fue Pedro. Un hombre temeroso, un hombre muy impulsivo. Dice las Sagradas Escrituras en Hecho que Pedro habla a más de 3,000 personas y a todos hace que se conviertan, porque era el mismo Jesús que estaba en él, el mismo Espíritu de Dios que estaba en él y hacía que proclamara la palabra de Dios, la buena nueva, que diera a conocer a Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da valor para dar ese testimonio de que creemos en Dios. El Espíritu Santo convence del pecado y da ánimos para combatirlos. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Entonces vemos que Dios, a través de su Espíritu, nos hace ver nuestros pecados y nos da ánimo para combatirlos. Otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es que instruye en la verdad. Juan 16:13 dice:
Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Siempre estaremos en la verdad cuando nosotros podamos implorar a ese Espíritu Santo. En nosotros no debe de haber mentiras. Revela secretos. A Simeón decía en Lucas capítulo 2, versículo 25. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz. El Espíritu Santo le había revelado a Simeón el secreto del Mesías y se hizo realidad la promesa de Dios. También reparte dones. Pero escuchemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 11. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que les concede es un mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Dios nos regala, y se lo mencionaba anteriormente, sobre todo en nuestra confirmación, cuando Dios nos regala esos dones, pero dice algo muy importante: a quien Él quiere, ¿sí? A quien Él le parezca. No a todos nos regala los mismos dones, no a todos nos da los mismos carismas, y sabe a quién dárselo. Pero algo muy importante también que dice aquí la Sagrada Escritura es que cuando nosotros no trabajamos esos dones de la misma manera que nos los da, nos los quita. Vemos, hermanos, en verdad que el Espíritu Santo es una gran ayuda para el cristiano, para nuestra persona. A veces nos sentimos tan confundidos, tan tristes a lo mejor, porque por más que leemos las Sagradas Escrituras no le entendemos, por más que queremos hacer el bien no podemos, por más que quisiera cambiar mi vida no puedo hacerlo, porque a veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, pero eso no lo podemos lograr si nosotros nos vamos acompañados de ese regalo tan hermoso que Dios nos da, que es el Espíritu Santo. De los nombres que nosotros mencionamos anteriormente, cómo es conocido el Espíritu Santo, también es un maestro, alguien que nos va a enseñar qué es lo que quiere Dios, cómo quiere Dios que tú camines en la vida, que lo que necesitas Él te puede ayudar. Por eso esas obras que hace en nosotros el Espíritu Santo son maravillosas, porque nos va a ayudar a cambiar nuestra vida, nos va a ayudar a que nosotros hagamos las cosas correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo está en aquellos que aman a Dios y aman al prójimo. Sexta pregunta: ¿qué requisito pide Jesús cuando nos promete enviar el Espíritu Santo? Es amar a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Es algo que sí cuesta, pero realmente cuando nos esforzamos o ponemos todo de nuestra parte lo podemos lograr, y con la ayuda del Espíritu Santo mucho más. Octava pregunta: ¿cuáles son los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene muchos símbolos, que cuando tú ves ese símbolo dice: ese es el Espíritu Santo. El primero es la paloma. Ustedes recuerdan el pasaje bíblico donde decía: cuando Jesús se bautizó, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. También está el agua que significa purificación. Y esa agua nosotros la recibimos también el día de nuestro bautismo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros a purificarnos. El viento es una fuerza invisible pero real, algo que se siente, algo que sientes en ti en los momentos de aclamar al Espíritu Santo, esa frescura,
donde tú recibes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo para dejar paso al amor, a ese amor que Dios nos pide como requisito, amar a Dios y al prójimo. Novena pregunta: ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7. Es sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Décima y última pregunta: ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Caridad, paz, generosidad, amabilidad, fe, dominio de sí mismo, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad y castidad. Ahora solamente, hermanos, mencionamos lo que son los dones y frutos. En la próxima catequesis reflexionaremos uno por uno para que ustedes conozcan de qué se trata esos dones y esos carismas o frutos. Hay 3 características, hermanos, que demuestran que el Espíritu Santo vive en una persona. ¿Cómo yo puedo saber que el Espíritu Santo vive en mí? 1, que ama mucho a Dios y al prójimo, como lo habíamos mencionado. 2, que hay ciertos frutos que se manifiestan en su personalidad y también vimos cuáles son esos frutos. Cuando eres una persona de fe, cuando eres una persona muy amable, cuando eres una persona generosa, cuando eres una persona de paz, que irradias paz, que contagia paz. Ese es uno de los tantos frutos que puede haber en una persona que en ella habita el Espíritu Santo. Y un cambio total de vida en una persona que vemos que está en ese proceso de conversión, una persona que tú viste diferente hace tiempo y hoy ves una persona renovada, una persona llena de Dios, una persona que se esfuerza todos los días para su conversión. Pues espero de verdad, hermanos, estas pequeñas preguntas nos hayan aclarado un poquito acerca de qué es el Espíritu Santo. Pero algo muy importante, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho el conocer mucho del Espíritu Santo, pero no nada más conocerlo, sino ponerlo en práctica, invocar todos los días a ese Espíritu que me va a ayudar a empezar mi caminar con Dios. Me ha ayudado mucho en ver esos grandes designios, esos grandes misterios que Dios quiere para que yo haga en mi vida. Nosotros, hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no, no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Es algo primordial en la vida del cristiano, algo que necesita ser vivido, ser conocido y sobre todo dárselo a conocer a otros. Yo, cuando inicié mi caminar con las cosas de Dios, llegué creo que a 12 años y no sabía yo nada acerca del Espíritu Santo. Sí oraba y pues como inicié con la catequesis, oraba y pedía a Dios que me ayudara y me iluminara, pero en mi mente nunca estaba a pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Yo le oraba a Dios. Pero dice también un pasaje bíblico, a veces nosotros no sabemos cómo decir las cosas a Dios, pero el Espíritu que nos conoce y Él sabe el lenguaje de Dios, se lo da a conocer. Posiblemente yo pedí a Dios que me diera ese entendimiento para poder explicar esa catequesis, para poder entenderla y sobre todo para hacer la vida en mí. Eso era lo que me ayudaba a que yo poco a poco entendiera y fuera aprendiendo más de las cosas de Dios. Pero les digo, llegaron casi 12 años de servicio y yo no conocía nada del Espíritu Santo hasta que un día en un congreso de renovación carismática empecé a conocer acerca de ese gran regalo y promesa que Dios nos hace a través de su Hijo. Y empecé también a hacer el rosario al Espíritu Santo y les puedo asegurar que es algo que me ha ayudado mucho en mi caminar, en este servicio que
de una u otra forma le ofrezco a Dios, y que puedo decirles que no me lo sé todo, pero que sí me ha ayudado a entender muchas cosas, y que en mi vida personal, en mi vida cristiana, me ha ayudado también a mantenerme firme, a conocer qué es lo que Dios quiere de mí. Hay una hermosa oración que dice: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo obrar, lo que debo hacer, para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Jesús, toda mi confianza está en ti. ¿Sí? Es una hermosa oración que todas las mañanas necesitamos hacer para que Dios nos guíe por medio de ese Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, no es una persona aparte, no es alguien que solo me voy a enfocar en él. El Espíritu Santo, recuerden, es el amor del Padre y del Hijo. Es esa unión que hay de ese amor tan grande y hermoso que Dios Padre y Dios Hijo nos tienen a nosotros. Jesús no nos quiso dejar huérfanos. Él se fue a la casa del Padre, pero dejó algo primordial, algo que nos va a ayudar a tener esa unión con Él, para no olvidarnos que Él vino aquí al mundo a dar su vida, que Él se ha quedado igual en la Sagrada Comunión. El Espíritu Santo nos va a ayudar a amar cada día más a Jesús para poder amar también al Padre. Son tres personas distintas, pero es un solo corazón. Es un solo corazón que el cristiano necesita tener para poder triunfar aquí en la vida. Pues ojalá, mis hermanos, esta catequesis haya aclarado un poco de las dudas que tenían acerca del Espíritu Santo, y aquellos que ya lo conocían, pues reafirmar esa fe en ese Espíritu que nos ayuda a caminar en nuestra vida espiritual. Y no se olviden que a partir de hoy ustedes necesitan implorar e invocar ese Espíritu Santo para que siempre esté en ustedes. Pues el próximo jueves, que tendremos nuestra catequesis, vamos a seguir hablando acerca de los dones y carisma del Espíritu Santo. Recuerden que este tema es acorde al evento tan grande que viene, que es el día de Pentecostés. Por eso necesitamos conocer un poco más de ese Espíritu que Dios nos va a regalar ese día. Ya desde el domingo, hermanos, estamos preparando en oración a recibir ese gran regalo que Dios nos va a dar el día de Pentecostés. Es algo que prometió hace más de 2000 años, pero que también lo promete cada vez que tú imploras ese gran regalo que es el Espíritu Santo. No se lo pierdan el próximo jueves. Vamos a continuar hablando acerca de los dones y carisma del Espíritu Santo. Vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es Pentecostés, qué significa y cómo lo puedes vivir al máximo ese día tan especial. Pues no me queda más que agradecerles inmensamente que estén viendo este video. Compártanlo con aquellos que ustedes consideran que puede ayudarlos. Suscríbanse si no están suscritos en este canal y denle like al video. Gracias, hermano, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves.